Algunos jóvenes habían tomado la decisión de enfrentar su destino, asumiendo los riesgos de sus instintos mientras actuaban en secreto entre bosques, ruinas y lugares olvidados. Se formaron grupos, cada clan con su propia visión y propósito. Algunos se encargaban de proteger a los más vulnerables, otros se convertían en cazadores en busca de recursos, y algunos simplemente observaban, sintiendo que su papel era entender lo que sucedía a su alrededor. En medio de esta nueva realidad, un joven se encontraba en lo alto de un árbol, con una máscara de simio cubriendo su rostro. Sentado en una rama, observaba a lo lejos lo que una vez fue la feria. Desde su posición privilegiada, el panorama era inquietante. Las luces parpadeaban y las atracciones giraban lentamente, proyecciones de un mundo que había sido alegre, ahora sumido en sombras. El silencio del bosque era extraño. Aunque el caos había crecido en el suelo, ningún sonido de la naturaleza interrumpía el ambiente. Se sentía como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Las memorias de risas y vítores se desvanecían, dejando solo un eco distante. Mientras contemplaba la escena, las luces se apagaron de repente, sumiendo todo en una oscuridad casi absoluta. Un escalofrío recorrió su espalda y por un instante sintió que la niebla a su alrededor comenzaba a espesar, creando figuras en sombras que se movían entre los árboles. Eran visiones distorsionadas, casi etéreas, que parecían susurrar secretos olvidados. Sin embargo, en medio de esta inquietante oscuridad, observó que una figura comenzaba a emerger de la niebla, a una distancia que apenas podía distinguir. Su corazón latía con fuerza. ¿Era una ilusión? ¿O realmente había algo más en el bosque? Sin tomar una decisión consciente, simplemente se mantuvo en pie en la rama, con los sentidos alerta. Fue entonces cuando vio a otros jóvenes acercarse, sus siluetas comenzando a hacerse visibles a medida que la niebla se movía. Ellos también llevaban máscaras de simio, sus rostros ocultos detrás de expresiones juguetonas y traviesas. Los nuevos llegados parecían moverse con agilidad y confianza, como si conocieran los secretos del bosque. Se detuvieron al pie del árbol y miraron hacia arriba, dirigiendo sus miradas hacia el joven. «¿Qué haces aquí?», preguntó uno de ellos, su voz resonando con un tono que transmitía tanto curiosidad como desafío. «Observaba la feria», respondió el joven bajando de la rama. «Algo extraño está sucediendo». Los jóvenes enmascarados intercambiaron miradas y el que había hablado asintió con semblante serio. «Sí, hemos sentido que este lugar ha cambiado. No somos los únicos que buscamos respuestas». Intrigado, el joven con la máscara de simio se unió a ellos en el suelo. Juntos comenzaron a avanzar a través de la niebla, adentrándose en el bosque. A medida que se alejaban de la feria, el ambiente se tornaba más denso y misterioso. Las luces de la feria se desvanecían, pero la sensación de compañía y camaradería crecía entre ellos. Los nuevos amigos compartieron rumores sobre los fenómenos extraños que habían estado sucediendo, cada uno aportando sus propias experiencias. «Estamos aquí para averiguar qué está ocurriendo», dijo el joven con la máscara de simio en el centro. «Juntos podemos enfrentarlo». El bosque, lleno de sombras y secretos, parecía susurrar a cada paso que daban, mientras la niebla los envolvía en su abrazo. La noche se alzaba a su alrededor, y con cada paso se acercaban más a descubrir la verdad que aguardaba en la oscuridad. El portal circular en el centro del bosque brillaba intensamente, y más personas continuaban llegando, sus rostros marcados por la confusión y el miedo. A medida que se acercaban al claro, los ecos de gritos de horror y auxilio reverberaban entre los árboles, pero en medio del caos nadie parecía hacer nada para ayudar. La desesperación se extendía como una sombra, y las miradas se cruzaban, llenas de incredulidad ante la situación que los rodeaba. En lo alto de los árboles, las entidades mayores observaban con atención. La oscuridad se fue apoderando del bosque poco a poco. A medida que la negrura se intensificaba, varios ojos rojos comenzaron a abrirse entre las ramas. Los ojos resplandecían con una luz siniestra, observando cada movimiento de los que se encontraban en el claro. Las entidades oscuras flotaban con gracia, sus formas apenas visibles entre las sombras. A su alrededor, otras entidades, con apariencia juvenil, rodeaban a la figura principal, creando un aura de expectativa inquietante. Ellos esperaban el momento adecuado para actuar, mientras la tensión aumentaba con cada susurro del viento.
Los nuevos llegados comenzaron a sentir la presión de la inquietante presencia que los rodeaba. Algunos, incapaces de soportar la atmósfera opresiva, retrocedieron, sintiéndose cada vez más perdidos y vulnerables. ¿Qué está pasando?, preguntó un hombre, asustado mientras buscaba una salida entre los rostros confundidos a su alrededor. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí, respondió una mujer apretando la mano de su hija. La niebla parecía cobrar vida, y en el claro, el sonido de susurros apenas audibles aumentaba, sumergiendo a todos en un estado de alerta constante. Justo entonces, una de las entidades mayores se movió, flotando lentamente hacia el centro del claro. Su forma era difusa, pero sus ojos brillaban intensamente, fijos en la multitud. Un escalofrío recorrió a todos los que estaban presentes, y el aire se volvió denso y húmedo. Los murmullos de la gente se apagaron, y todos los ojos se dirigieron hacia la entidad que estaba a punto de hablar. Las voces de aquellos que se habían perdido, de quienes habían desaparecido en la niebla, comenzaron a resonar desde el portal, creando una mezcla de llantos que calaban hondo. Era como si la misma esencia del bosque estuviera siendo absorbida por algo oscuro y desconocido. La tensión aumentaba al ver cómo la figura en el centro levantaba una mano, como si estuviera invocando a algo más. Los jóvenes que rodeaban a la entidad mayor se mantenían en sus posiciones, esperando señales de acción. En ese momento, todo pareció en suspenso y la atmósfera se tornó electrizante. Las criaturas que habían estado acechando en la niebla desde la distancia se movieron con una rapidez impresionante. Colisiones de sombras, arañazos y gritos resonaron en el aire mientras los hombres y mujeres que habían llegado al bosque enfrentaban a los seres desconocidos que los rodeaban. Nadie habría imaginado que aquel lugar se convertiría en el escenario de un encuentro tan aterrador. No era solo el bosque que guardaba secretos, sino también cada ser que pisaba su suelo, esperando su momento para surgir. El caos se intensificó cuando algunos de aquellos que habían llegado por el portal empezaron a caer de rodillas, incapaces de soportar el miedo que los envolvía. La escena se tornó caótica y cada persona se dio cuenta de que aquello era solo el comienzo de algo mucho más grande. El centro del bosque se convirtió en un matadero de voluntades. El portal circular, suspendido como una herida abierta en el cielo, continuaba escupiendo gente que caía pesadamente sobre la tierra húmeda. Los gritos de horror y las súplicas de auxilio eran ahogados por un sonido sibilante que emergía de la nada, pero nadie en el claro se atrevía a moverse. El terror los mantenía petrificados. La gente observaba cómo los recién llegados intentaban levantarse solo para ser devorados por la negrura que se arrastraba por el suelo. En lo alto de los árboles más antiguos, entidades mayores se materializaban entre el follaje. Eran siluetas de proporciones imposibles, con extremidades que se alargaban como raíces retorcidas. A medida que estas figuras se manifestaban, la oscuridad comenzó a devorar la luz del portal, expandiéndose como una mancha de tinta en el agua. Cientos de ojos rojos se abrieron de golpe entre las ramas, no solo en los árboles, sino en el aire mismo. Eran orbes de un brillo maligno que escaneaban a la multitud con una curiosidad cruel. Entidades oscuras levitaban a pocos centímetros del suelo, rodeando a una figura central, una masa informe de sombras que palpitaba como un corazón enfermo. Alrededor de esta figura, otras entidades con apariencia de jóvenes caminaban con movimientos espasmódicos, sus cuellos girando en ángulos antinaturales mientras esperaban la señal. Un hombre cerca del portal comenzó a convulsionar, su piel se tornó grisácea y ante los ojos de todos, su mandíbula se desencajó mientras una sustancia viscosa brotaba de sus oídos. Aquellas entidades con apariencia juvenil se lanzaron hacia él, no para ayudar, sino para desgarrar. Sus dedos, terminados en garras largas y afiladas, se hundieron en la carne del hombre mientras éste aún gritaba. Un sonido que se cortó en seco cuando una de las criaturas le arrancó la lengua con un chasquido húmedo. El aire se llenó de un hedor a ozono y carne podrida. Los que habían caído del cielo apenas tenían tiempo de comprender su entorno antes de ser arrastrados hacia las sombras por manos invisibles. La sangre salpicaba las máscaras de los que intentaban ocultarse, tiñendo el suelo de un carmesí denso. Las entidades juveniles se detuvieron por un momento, girando sus cabezas al unísono hacia un arbusto donde varios niños contenían la respiración.
Los ojos rojos de la masa informe en el centro destellaron con un hambre antigua. No era solo muerte lo que buscaban, era el tormento. Los gritos fueron reemplazados por un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de algo siendo masticado en la oscuridad. Las entidades juveniles se tensaron, sus cuerpos se inclinaron hacia adelante, preparándose para lanzarse sobre su próxima presa. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era una entidad activa que comenzaba a apretar sus dedos sobre la garganta de todos los presentes. Las atracciones de la feria comenzaron a cobrar vida de una manera inquietante. Los caballos del carrusel giraban más rápido, sus ojos vacíos destellando en la oscuridad, como si buscaran una nueva presa entre los supervivientes. Las luces parpadeantes del circo se encendían y apagaban de manera errática, lanzando sombras que danzaban entre los árboles, imaginando figuras grotescas en su movimiento. El sonido del carrusel se volvió más intenso, una melodía disonante que resonaba en el aire, atrayendo a los que permanecían cerca, como un canto hipnótico. Aquellos que se acercaban comenzaban a sentir un tirón incontrolable, como si la atracción estuviera tratando de seducirlos con la promesa de diversión y alegría. Pero una advertencia latente flotaba en la atmósfera. Si te dejabas engañar, no habría vuelta atrás. En el centro del bosque, el circo parecía cobrar una vida propia. Las risas de los payasos resonaban distorsionadas, mezcladas con gritos de terror. Las carpas, que una vez acogieron actuaciones de asombro, ahora eran un escenario de horror, donde la diversión se había transformado en un espectáculo macabro de lucha y desesperación. La rueda de la fortuna giraba más rápidamente, su estructura chirriando desconcertantemente mientras sus asientos colgaban en la penumbra, desafiando a cualquier valiente a montar. Aquellos que se atrevían a subir encontraban que la caída era interminable, cada vuelta llevándolos más cerca de lo desconocido. El aire se llenaba de un sentido de fatalidad, como si la rueda misma fuera un símbolo de un ciclo del que no podrían escapar. En el teatro las luces brillaban intensamente, pero al acercarse el público se daba cuenta de que los actores no eran más que sombras danzantes en la oscuridad, sus risas convirtiéndose en ecos que retumbaban en la mente. Al entrar, lo que antes se sentía como un refugio de entretenimiento se transformaba en un laberinto de locura, donde las risas se convertían en gritos desgarradores. Quienes quedaban con vida en el bosque comenzaron a correr en desbandada, pero se vieron atrapados por la atracción del caos que los rodeaba. Las ilusiones de la feria estaban diseñadas para seducir y atrapar, y aunque el deseo de regresar a la seguridad de sus antiguas vidas ardía en sus corazones, las atracciones se interponían entre ellos y su libertad. ¡No! ¡No se acerquen!, gritó uno de los jóvenes, viendo cómo varios de sus amigos comenzaban a ser atraídos hacia el carrusel. El aire se espesaba a cada paso y los gritos resonaban en todo el bosque. La lucha por escapar se intensificó mientras todos comprendían que la feria se había transformado en un verdadero campo de batalla. Las criaturas y entidades que había acechado en la niebla ahora revelaban su naturaleza, manipulando el miedo y el deseo de los que se mantenían en su camino. Las sombras y los destellos de las atracciones mantenían a los que quedaban paralizados, y un sentido de urgencia crecía en aquellos que todavía luchaban por regresar a la comprensión de su realidad. La noche avanzaba, y con ella la certeza de que la feria no había perdido su esencia de brillo, sino que se había convertido en un escenario aterrador, donde la alegría y el horror bailaban juntos en una macabra danza. Con la niebla espesa a su alrededor y las atracciones girando con un propósito desconocido, el destino de quienes aún quedaban en pie se decidía en el instante en que se atrevían a dar un paso hacia el único camino que los guiaba de vuelta a lo que alguna vez fue familiar. Una chica con una máscara de zorro se mantenía en pie, observando lo que tenía por delante. El bosque estaba cubierto en su totalidad por una densa niebla que lo envolvía, ocultando gran parte de su esplendor natural. Sin embargo, tras ella, la feria estaba llena de vida, o al menos así parecía. Se oían ecos de risas, aplausos y melodías alegres, pero al mirar con más atención se daba cuenta de que no había nadie presente. Solo las atracciones funcionaban solas, como si fueran sombras de lo que alguna vez fue. Ella respiró hondo, sintiendo la inquietante dualidad de la escena. La feria, que prometía diversión, se sentía más como un engaño en su interior. Con voz firme, advirtió a quienes la rodeaban: no te subas al carrusel si no estás listo para la verdad.
Las palabras resonaron en el aire espeso. Sabía que lo que estaba pasando requería precaución, que no podían confiar en lo que ofrecía la feria. No confíen en los premios de la feria, nunca. Y no aplaudan en el teatro, añadió recordando las advertencias que había escuchado de aquellos que habían llegado antes que ella. Y lo más importante, nunca entren en el circo. El grupo de jóvenes que la acompañaba se miró entre sí, considerando la gravedad de sus palabras. La atmósfera era pesada, y mientras la niebla serpenteaba alrededor de ellos, sintieron la necesidad de escucharla. Si escuchas tu nombre en la niebla, no respondas, concluyó su mirada seria. Es una trampa. Un silencio tenso se estableció entre ellos. La chica miró nuevamente hacia la feria, buscando comprender qué había ocurrido para que todo se convirtiera en un espectáculo vacío. Las luces del carrusel brillaban con un resplandor distante, pero la alegría que alguna vez había llenado ese lugar había desaparecido. Ahora, el lugar solo parecía un eco de lo que había sido. Mientras los murmullos de la niebla aumentaban, el grupo sintió el peso de la advertencia de la chica. A cada paso que daban, la presencia de algo inquietante parecía seguirlos, recordándoles que el peligro no estaba solo en el bosque, sino también entre las atracciones que parecían cobrar vida. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno de los jóvenes, su voz temblorosa, sin saber si avanzar o retroceder. Debemos encontrar un refugio, respondió la chica con la máscara de zorro. Más lejos de la feria. No podemos arriesgarnos a caer en sus trampas, y con esa decisión se adentraron en la niebla, alejándose del eco distante de risas que ya no traían consuelo. Mientras contaban sus pasos, la tensión aumentaba. Ellos no sabían qué tipo de verdad podían enfrentar, pero en ese momento, la única certeza que tenían era que debían mantenerse unidos y alertas. La niebla comenzó a cerrarse, transformando el entorno en un mar de confusión. Sin embargo, la voz de la chica seguía resonando en sus mentes, un recordatorio constante de que la mente y el corazón deberían ser sus mejores guías en aquel oscuro laberinto. Más gente llegaba al claro y la atmósfera se convirtió en un caos absoluto. El cielo estaba nublado por completo, ocultando cualquier rastro de luz celeste, mientras una densa niebla se aferraba a la tierra, limitando la vista a apenas unos metros. Los gritos resonaban entre los árboles y las sombras se multiplicaban en la oscuridad a medida que los recién llegados se unían al tumulto. En medio de esta confusión, un joven con una máscara de ciervo apareció de repente, con los sentidos alerta al máximo. Sabía que no tenía tiempo que perder. Detrás de él, un grupo de jóvenes con máscaras de lobo lo perseguía con furia. La caza se había desatado y los lobos eran implacables, moviéndose con destreza a pesar de la escasa visibilidad. Sin pensar, el joven ciervo corrió con todas sus fuerzas, esquivando troncos y raíces mientras la adrenalina corría por sus venas. Había aprendido a sobrevivir en el bosque, pero ahora la situación se sentía más desesperada que nunca bajo aquel cielo cerrado y opresivo. «No dejaré que me atrapen», gritó, su voz perdiéndose rápidamente entre la espesura. A medida que avanzaba, cruzó un arroyo que serpenteaba entre los árboles. El agua corría oscura y fría. Al saltar de piedra en piedra, sintió un alivio momentáneo al sentir el terreno bajo sus pies. Pero los jóvenes con máscaras de lobo no se detuvieron. Con una rapidez alarmante, continuaron su cacería, lanzando lanzas que silbaban en el aire húmedo, apenas visibles hasta que cortaban el espacio frente a él. El joven ciervo logró esquivar la primera, pero otra siguió de cerca, rozando su brazo con un chasquido agudo. La presión aumentaba y sabía que si fallaba un movimiento en esa negrura, podría ser su final. Con un último impulso, se lanzó entre los árboles, utilizando su conocimiento de los senderos ocultos para encontrar el camino más rápido. Fue entonces cuando oyó un crujido sobre su cabeza. Más jóvenes, con máscaras de simio, saltaron de los troncos de los árboles, descendiendo como sombras de pura energía. Se interpusieron y se adelantaron al joven ciervo, cayendo desde la altura para formar una barrera improvisada entre él y sus perseguidores. «¡Aquí!», gritó uno de los simios, señalando hacia el grupo de lobos que se acercaba. Una vez en posición, comenzaron a organizarse, listos para atacar a los jóvenes con máscaras de lobo en medio de la oscuridad.
Los lobos se detuvieron un instante, sorprendidos ante la repentina aparición de sus oponentes. La tensión en el aire era asfixiante bajo el peso de las nubes bajas. El joven ciervo tomó un respiro profundo, sintiendo el cambio en el ambiente mientras sus nuevos aliados se preparaban para el choque. Los jóvenes simios se abalanzaron sobre sus enemigos, lanzando piedras y troncos pesados, creando un estruendo en la batalla. Las lanzas que los lobos habían estado arrojando dejaron de ser un desafío solitario. Ahora enfrentaban una lucha cerrada en la que varios oponentes se unían para frenar su avance. Mientras la confusión reinaba, el joven ciervo aprovechó la oportunidad para deslizarse más allá de la lucha. Aunque su corazón latía con fuerza, sabía que ahora contaba con una salida, y los valientes simios estaban ocupados defendiendo su oportunidad de escapar. Sin mirar atrás, se adentró más en la espesura del bosque, consciente de que el caos aún lo rodeaba, pero decidido a encontrar su lugar en ese extraño mundo que parecía haberse tragado la luz del día. Esa noche, muchos murieron. La vida de personas inocentes se apagó en medio de la confusión. Los ecos de gritos y llantos resonaron en el bosque, mientras la niebla se tragaba las sombras de aquellos que se habían quedado atrás. La feria, que había sido un refugio de alegría, se tornó en un escenario trágico de desolación. A medida que el caos cedía, diferentes clanes de animales comenzaron a formarse en el bosque. Cada grupo definía sus reglas y límites, reclamando territorios donde podrían vivir y sobrevivir. Lobos, ciervos y simios establecieron sus áreas de influencia, marcando sus fronteras con señales visibles para otros. La vida en el bosque, antes regida por la libertad, ahora se regía por las leyes de la supervivencia. Las consecuencias de cruzar esos límites eran claras y severas. Aquellos que se atrevían a invadir el territorio de otro clan recibían un castigo inmediato, ya que el instinto de protección primaba sobre cualquier otra consideración. Las tensiones aumentaron y el clima de desconfianza se adueñó del bosque. Las atracciones de la feria se convirtieron en pruebas que debían ser superadas. El carrusel giraba lentamente, sus caballos aún adornados, pero ahora servían como vigías de la desolación, recordando la diversión que había una vez y lo que se había perdido. El circo, que había sido un símbolo de espectáculo y asombro, se convirtió en un lugar temido. Sus carpas, ahora destrozadas, parecían una trampa mortal. El teatro se silenció, sus luces apagadas, mientras que las últimas notas de música se desvanecieron, dejando un eco de lo que solía ser. En medio de esta nueva realidad, una presencia perturbadora comenzó a manifestarse en la niebla. Hombres de apariencia extraña, vestidos con trajes oscuros y sombreros de ala ancha, emergieron silenciosamente. Sus ojos brillantes de un rojo intenso contrastaban con la opaca bruma que los rodeaba, parpadeando como faros en la penumbra. Se movían con una fluidez casi espectral, sin que una palabra saliera de sus labios. Los clanes los observaron con cautela, sintiendo que su llegada no auguraba nada bueno. Los hombres se deslizaban entre las sombras y, aunque no decían nada, su sola presencia era suficiente para sembrar el temor. Las miradas se cruzaban entre los animales, quienes sabían que algo más estaba sucediendo en el bosque. Algunos jóvenes, con máscaras de lobo y ciervo, se reunieron para discutir lo que significaba la llegada de aquellos extraños. La tensión era palpable mientras intercambiaban teorías sobre quiénes eran y cuáles eran sus intenciones. Algunos hablaban de la posibilidad de una nueva amenaza, mientras otros creían que podrían ser aliados. Desde un rincón, el joven con la máscara de ciervo miraba hacia la niebla, sintiendo un escalofrío en la piel. Sabía que era crucial actuar con precaución. La unión entre los clanes sería fundamental para enfrentarse a cualquier amenaza, y su supervivencia dependería de esa fuerza colectiva. Mientras la oscuridad se adueñaba del bosque, la comuna de animales empezó a prepararse, listos para enfrentarse a los hombres de ojos rojos. La noche había comenzado, y lo que sucediera en las horas siguientes podría cambiar el destino de todos los que habitaban en aquel bosque transformado por el caos y la lucha por sobrevivir.